Todos conocemos a ese amigo, a ese familiar que pese a lo que coma, ya sean dulces, bocadillos, pizzas, cervezas, refrescos, dulces, helados, pese a lo que coma está como un fideo, como una raspa. Y tú te preguntas, oye, ¿por qué este tiene tanta suerte de poder comer lo que le dé la gana y no engordar ni un gramo? Pues bueno, que no engorde no quiere decir que no esté saludable, pero te voy a explicar en este vídeo cuál es la razón por la cual a ti te afecta más lo que comes a la hora de engordar respecto a otras personas. Venga, vamos a verlo. Bien, entonces, para que entiendas por qué tú engordas, por qué a ti te tienes que medir gramo a gramo las cantidades que comes, porque como te pases en un fin de semana y te descuides, coges 2 o 3 kilos, pero así, y para eso tienes que entender que primero hay una condición que es totalmente genética, que tú ya naces con esa predisposición, aunque luego sabemos que genéticamente nuestros hábitos pueden, o sea, a los genes nuestros hábitos les influyen muchísimo más de lo que se pensaba y que podemos modularlos, ayudarlos a que su expresión sea más favorable hacia nuestra salud. Fíjate, aquí hay un 80% de personas en las que te estás identificando tú porque tienes más tendencia a engordar y hay un 20% de personas que tienen menos. Y esto se debe a lo que pasa en esta estructura que veis aquí. Esto que veis aquí es una célula. Tienes más de 35 billones de células en todo tu organismo y todas las estructuras de tus células son parecidas, son similares. Todas las estructuras tienen en su membrana, en su caparazón, tienen unos receptores para las hormonas que circulan por nuestra sangre. Las hormonas son los mensajeros, los que se comunican las funciones que tienen que desarrollar nuestras células en todo nuestro organismo. Eso es importante que lo entiendas. La sangre es un líquido que recorre todo nuestro organismo, como la gasolina que empieza a entrar al motor, pues la sangre entra, nuestros motores son las células, que todo lo que ves en tu cuerpo, tanto por fuera como si nos viéramos por dentro, son células. Y la sangre le lleva a ellos los nutrientes, la energía como la glucosa, los ácidos grasos, también le lleva las vitaminas, los minerales, y las hormonas circulan por la sangre diciéndole a las células cómo tienen que funcionar, en cierto sentido. Bien, pues ¿veis? Estas pequeñas estructuras que veis aquí, estas antenitas que os he dibujado en la capa externa, son receptores de hormonas. Esa hormona que circula por la sangre, que tiene que ir a engancharse a la antenita para enviar una señal a la célula. En este caso estás viendo el receptor de la insulina. El receptor de la insulina lo que promueve es que la glucosa pueda entrar dentro de la sangre. Dentro de la célula, para que la célula tenga energía, pueda transformar la glucosa en energía química, para que nuestra célula tenga la suficiente energía para funcionar. Fíjate, mira qué diferencia, a ver si la estás visualizando. Fíjate la diferencia, esto es una célula muscular, ¿vale? Fíjate la diferencia de receptores de insulina que hay en esta célula, del 80% de predisposición genética, a este 20% de predisposición. ¿Ves alguna diferencia? Sí, estarás diciendo, anda Edgar, esta tiene muchas más antenitas. ¿Y esto qué quiere decir con que yo me engorde o no me engorde? Pues bien, la insulina se engancha al receptor y deja entrar la glucosa en el interior de la célula. Si tú tienes muchas antenitas para la insulina, enseguida que la glucosa sube en tu sangre, ¿sabéis cómo funciona? Os lo he explicado un montón de veces. La glucosa sube en la sangre y se produce insulina para que no sea algo tóxico para ti. Piensa que la glucosa en la sangre, si está muy elevada, es muy tóxico. Daña mucho a las células, a estas células que veis. Entonces, el cuerpo produce la insulina para reducir la glucosa en la sangre. Claro, si tú tienes, como este 20% de la población, muchos receptores de insulina, vas a conseguir que la glucosa de ese bocadillo que te has comido, de ese dulce, de ese refresco, de esa cerveza, de esa copita de vino, de esa bolsita de patatas, de lo que sea, de ese chocolate, esas glucosas vas a conseguir que entren muy rápido en la célula y se transformen en energía.
En cambio, el 80%, como es tu caso, que te engordas con facilidad, que tienes menos receptores de insulina en la célula muscular, atento, la célula muscular, claro, la glucosa no va a poder entrar. Y aquí entramos en el plan B del organismo. Mucha de esa glucosa se va a transformar en grasa, ¿vale? Al contrario de ese 20% de la población que no lo va a transformar porque lo va a quemar, ¿vale? Y esto es lo que pasa en la célula muscular, pero ahora quiero que sepas lo que pasa en la célula grasa. Fíjate en los adipocitos, en lo que tienes debajo de tu torrente de tu piel, en tu tejido subcutáneo. Normalmente en los adipocitos almacenamos muchos triglicéridos. Y fíjate, tú misma, tú que estás en ese 80% de la población, en la célula grasa pasa justo lo contrario. Tienes muchos receptores de insulina en la membrana de tu célula grasa, a diferencia del otro, de ese 20% que aquí tiene pocos. ¿Esto en qué se transforma? Pues claro, si tú tienes muchos receptores de insulina en tu célula grasa, enseguida que comes y se eleva la insulina, tu célula grasa va a acumular, va a abrir las compuertas para que este adipocito se vuelva más grande. Y esto a nivel de generación de células, ¿no? La biogénesis de adipocitos, cuando el adipocito primero se vuelve grande y luego se multiplica. Entonces haces más células grasas y más grandes, con lo que tienes más grasa, ¿vale? En cambio el otro, el 20% de la población que no engorda, tiene pocos receptores a la insulina, con lo que, claro, se lo está llevando más el músculo, que lo está quemando de forma más intensa. Y ese es un factor genético que lo tienes ahí, pero ahora vamos a ver a un factor ambiental que tú puedes ayudar a tu cuerpo a modular esta respuesta. ¿Y esto cómo se modula? A través del segundo concepto, que es la modulación de la inflamación. La inflamación puede acabar generando resistencia a la insulina, ¿vale? La resistencia a la insulina sobre todo sucede a nivel muscular, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Que si generamos resistencia a la insulina aquí arriba, todavía se va a pronunciar más el efecto de acumulación aquí abajo. Y esto vamos a entenderlo con la acción que producen los alimentos sobre la respuesta de la insulina. Fíjate en esta gráfica, en esta recta tenemos los niveles de insulina y en esta recta tenemos el consumo de grasa. Mira muy bien este detalle porque esto es clave para que entiendas cómo puedes hacer para que tu cuerpo, aun estando en este 80% de la población, no tenga esa capacidad de engordarse y de coger peso de forma tan rápida. Bien, fíjate, conforme mayor es la insulina, ¿vale? El consumo de grasa es menor, es más bajito. Y conforme más baja es la insulina, mayor es el consumo de grasa por tu cuerpo. Así que cuando tú ayudes a modular la respuesta de la insulina en tu organismo con la alimentación, primero vas a ayudar a que tu cuerpo consuma más grasa, porque vas a tener los niveles de insulina más bajos. Si tú comes muchos alimentos procesados, muchos hidratos de carbono refinados y encima estás aquí, fíjate, vas a estar en un ambiente de muy poco consumo de grasa y si no la consumes, tu cuerpo la almacena, ¿vale? Y te engordas. Eso es lo que hace que tu cuerpo te engordas. Pero es que además sabemos que esta inflamación debido al sedentarismo, al estrés, al mal descanso nocturno, a inflamaciones que puede haber en tu sistema digestivo, a que estés pasando por algún tipo de patología autoinmune, alguna infección vírica, bacteriana, toda la inflamación, la propia alimentación que genera mucha inflamación si comemos muy refinado, comemos grasas, un exceso de grasas de mala calidad, que sean pues sobre todo grasas vegetales que han sido muy también refinadas, elevadas a altas temperaturas, con un exceso de ácidos grasos proinflamatorios como el omega 6 que está muy presente en los aceites de semillas, ¿vale? De la soja, del girasol, de todo esto que está en muchos productos que comemos, que utilizan estos aceites. Eso va a generar inflamación. Cuando hay inflamación, te he dicho, todavía se anula más los receptores, sobre todo de la parte muscular, y cada vez almacenamos más. Si ayudamos corrigiendo esos hábitos y corrigiendo
que los niveles de insulina estén más bajitos, vamos a poder consumir más grasa. Y esto lo vas a conseguir teniendo una alimentación rica en alimentos con bajo índice glucémico, verduras, vegetales, proteína de calidad, tanto de origen animal como de origen vegetal, buenos pescados, carnes, huevos. Si tomamos carbohidratos que sean complejos, integrales, como avena, como arroz integral, quinoa, legumbre, tubérculos, si también ayudamos a desinflamar nuestro sistema digestivo con el almidón resistente y con un buen trato de alimentos tanto probióticos como prebióticos, como los fermentados y como todos los vegetales que están llenos de buenos fitoquímicos muy importantes para la modulación de la inflamación. Todo esto nos va a ayudar a que reducir la inflamación, reducir la insulina, consumir más grasas, nuestros receptores, aunque genéticamente sean menos, estén muy activos, y esto nos ayudará a modular muchísimo el control de nuestro peso. ¿Vale? Venga, así que espero que con toda esta información te quede más claro por qué esa amiga tuya come lo que le dé la gana y engorda. Eso no quiere decir que haya inflamación, que la inflamación también influye a la expresión genética y nos puede generar problemas. Estar delgado no es estar sano, son muchos otros factores, esto hay que tenerlo presente. Así que nada, espero que te haya gustado y que te sirva, y nos vemos en el próximo vídeo.